El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. En nuestro diario vivir muchas personas se sienten agotadas mentalmente, sienten que no pueden como trabajar al mismo ritmo que tenían antes, incluso pensar, a veces no se quieren ni escuchar a las personas que están hablándonos al lado, es decir, es muy probable que nosotros estemos en un agotamiento mental, en un agotamiento cognitivo. ¿Qué es eso? Sucede cuando en muchas ocasiones nosotros estamos trabajando algo con mucha intensidad y nos mantenemos completamente ocupados, es decir, que si la ocupación nos lleva solamente a estar pensando en eso, no tenemos un distractor importante para nuestro cerebro que nos ayude a estar mejor. Así que este cansancio se vive como un embotamiento, muchas personas lo sienten, dicen tener la cabeza como entre un tarro, perdonen la expresión, como dentro de algo que no los deja pensar bien. Entonces vamos a mirar hoy cuál es ese cansancio, ese agotamiento que nos puede llevar a estar experimentando situaciones de mucha tensión cognitiva y que nos pueden enfermar. Bueno, ¿qué es el cansancio mental como tal? Pues es un aturdimiento, una forma de actuar o sentir muy dentro de nosotros. Recordemos que siempre estamos en función de pensar, de generar estrategias, así sea para cosas muy pequeñas. Si estamos haciendo labores en casa, siempre estamos pensando cómo hacerlo mejor, cómo hacemos que el tiempo nos rinda, generamos estrategias para hacer más cosas en menos tiempo. Y cuando la persona tiene este agotamiento no es capaz, digamos, de diversificar, de pensar, de planear. Esto agota, por supuesto, la vida psicológica de las personas. Si somos nosotras las mujeres, pues ya tenemos alguna afectación en cuanto a nuestros roles como mamá, también los señores como papá en su vida laboral y de pareja. Agota porque las personas empiezan a tener descuidos en estas actitudes y en estas posturas y roles que deben asumir. Entonces, ¿qué es lo que, digamos, las consecuencias nos pueden traer a nosotros? Obviamente siempre va a ser que la persona esté muy cansada todo el tiempo, que pueden ser devastadores en la salud física y mental, porque así como nosotros sentimos mentalmente el cansancio, empezamos a sentirlo en el cuerpo. Quizá nosotros podemos resistir un poco físicamente porque nos alimentamos bien o qué sé yo, pero si no hay el descanso suficiente, la mente nos va a hacer que nuestro cuerpo tampoco reaccione. Entonces, ¿qué empezamos a tener? Irritabilidad, es decir, nos molesta todo lo que nos digan, podemos enfermarnos a menudo, podemos, por ejemplo, cerrarnos a hablar con las personas, estar muy distantes de las personas, concentrarnos solo en una tarea, hacer de cuenta que nosotros no existimos, nos alejamos, es decir, empiezan a haber muchas situaciones que hacen que la persona tenga un comportamiento completamente anormal o diferente a lo que tiene normalmente o como actúa normalmente. Y a nivel físico empezamos a tener dolores musculares, alteraciones digestivas, dolor de cabeza, es muy frecuente por la misma tensión y la presión. Los dolores son muy hacia las sienes, por ejemplo, hay mucha cefalea tensional también en toda la cabeza y hay signos puntuales dentro de la vida de cada persona que nos indican este agotamiento mental, como lo vamos a ver en la siguiente nota. Estás irascible e impaciente. Quienes presentan agotamiento extremo, tanto mental como físico, suelen tener mal genio o estar muy irritados. Cuando el agotamiento psicológico es muy persistente, las emociones toman el control. 2. Falta de concentración. Es uno de los síntomas más comunes y disminuye la productividad de la persona. Tanto es así que incluso hasta las pequeñas tareas pueden parecer muy abrumadoras. 3. No dormir bien. Cuando nuestro cerebro está cansado por saturación mental, se sufre de insomnio o problemas para conciliar el sueño. Y esta falta de descanso puede empeorar aún más la fatiga mental. Este cansancio psicológico puede llegar a derivar patologías como la ansiedad y la depresión.
Y otros indicadores que nos dicen que estamos, digamos, bajo esos efectos de agotamiento mental, el cuarto es abusar de drogas. Digamos que hay muchas personas que probablemente no la consumen, pero para disminuir esa fatiga mental pueden empezar a consumir las drogas. Si ya son consumidores, pueden incrementar la frecuencia del consumo, en tanto les ayuda a sentirse más relajados y baja la presión mental que están teniendo. Estamos hablando de personas que mantienen con mucho trabajo y con muchos problemas. Hay fatiga, hay cansancio, hay agotamiento. El quinto es que la persona está un poco más triste, claro, pues de ver que no puede rendir igualmente, que por más que quiere hacer las cosas se siente agotada y no produce, realmente no vienen ideas a su mente, no es una persona productiva como era antes y eso lo entristece. Ahí es cuando nosotros empezamos a ver que la persona se va enfermando psicológicamente por no tener descansos. Esto se produce realmente por no darle el tiempo suficiente al descanso, al sueño, a la recreación, a la comunicación, sino que la persona está encerrada en una sola actividad al punto que ya literalmente revienta de tanto trabajar en una sola cosa. El sexto es preocuparse mucho, entonces se concentra tanto en una sola actividad que la persona vive en función de hacerlo. ¿Qué es lo que ocurre? Que digamos se produce una alteración o trabaja más un sistema que se llama simpático en nosotros y vivimos alertas, pendientes sobre eso, qué ocurrirá, cómo será, qué va a pasar, no tengo la solución, entonces vamos a estar muy estresados. Y el séptimo es que cambian los hábitos alimenticios, entonces muchas personas no comen por su angustia, por su cansancio, por la necesidad de solucionar lo que le pasa, y otras consumen mucho, pero hay unas necesidades muy específicas en las personas, atención, y ahí es donde nos damos cuenta que nuestros hábitos están cambiando por un agotamiento cuando las personas sienten que necesitan muchos alimentos azucarados o grasientos, muy grasosos. Entonces eso es una necesidad porque el cuerpo está pidiendo, digamos, esos cambios, son como unos antojos y la persona vive hablando de antojos que no sabe por qué. Ahí es un indicador importante. Revisemos otras causas, entonces, importantes, o más bien, ¿qué lo causa? Porque estos son los signos de que lo tenemos. Ahora miremos qué causa el cansancio mental. ¿Qué causa el cansancio mental? 1. Toma de decisiones. Cuando debemos tomar muchas decisiones, podemos acabar sufriendo aturdimiento mental, más si son muy importantes. 2. Compromiso excesivo. Cuando no sabemos decir que no a lo que exigen los demás y nos comprometemos a realizar muchas tareas. 3. Evitación y procrastinación. Aplazar tareas es más agotador de lo que parece. Cuando evitamos realizarla, la ansiedad aumenta y se produce fatiga, porque en algún momento u otro tendremos que hacerlo. 4. Perfeccionismo. Exigirnos excesivamente es un arma de doble filo, que puede autosabotearnos, provocando rumiación y preocupación de manera innecesaria. 5. Estrés. Es muy normal que al experimentar un estrés crónico, acabemos con una falta de energía y con fatiga mental. Bueno, y que es muy importante, entonces, ¿cómo vamos a quitar esa fatiga mental? Primero, mire, todos debemos manejar una agenda donde nosotros tengamos todas nuestras cosas ahí registradas y se las dejemos a la agenda y todos los días vamos revisando, por supuesto, qué necesitamos. Lo segundo es que nosotros aprendamos, seamos tranquilos en delegar. Nosotros siempre queremos hacerlo todo, pero quizá hay muchas personas que nos pueden ayudar y nos pueden entender cómo se quiere que se haga y también recibir las opiniones de los otros. La otra es dejar de presionarnos tanto. Nosotros nos exigimos mucho porque siempre lo hacemos bien. Bueno, está bien, pero tenemos un límite y reconozcamos que ese límite marca una medida también para no ser perfectos. Descansemos nuestra mente. Todos los días es necesario que la mente nunca se va a poner en blanco como tal, pero tratemos de que todos los días hagamos 10 minutos de descanso, cerramos los ojos y tratamos de poner nuestra mente en blanco para no tenerla agotándola ahí permanentemente con un tema. Lo demás es que
salgamos, por supuesto, el tiempo mayor y posible de nuestros teléfonos. Es nada más estar pasando, consultando las redes sociales, agota demasiado. Si usted se sentó en un sillón a mirar televisión, mire televisión y no tenga el televisor prendido y siga pasando el celular, porque el agotamiento es doble. Y hay que practicar el dejar ir. Ya este tema lo perdí, dejémoslo pasar, miremos qué más podemos hacer, pero no quedemos ahí preguntándonos el por qué, porque vamos a estar agotados y cansados, por supuesto. Y dejar esos temas en un momento que nosotros nos sentimos muy agotados para pensarlos después, como que aplazar un poquito a veces, no procrastinar, o sea, dejar pasar las cosas como si nada hubiera ocurrido, sino darle el tiempo a cada situación en la justa medida, nos ayuda también a descansar. Si con todo esto seguimos presentando estrés que nos puede llevar a ansiedad y no nos sentimos cómodos, nuestra calidad de vida se baja. Por supuesto que los espero en mi consultorio. Gratitud a la Hostal La Serrana por permitirnos estar aquí.